Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta tercera sesión. En esta ocasión nuestro tema es las vanguardias, reinventar el arte para destruirlo. Van a ver qué tema tan interesante y yo creo que estoy tentado a hacer como una segunda parte del video porque no sé si vaya a ser suficiente. Pero bueno, yo creo que lo podemos tratar al menos de manera global y luego ya en la videoconferencia entrar en detalles de aquello que les llame más la atención. Bueno, para comenzar, nada más hay que recordar un poco la trayectoria. Estábamos hablando de las ideas filosóficas sobre la estética, sobre el arte, sobre la sensibilidad, la manera en cómo la revolución industrial y toda la innovación tecnológica transformó las costumbres y la forma de sentir y de percibir de las sociedades occidentales en particular, aunque bueno, pues podemos hablar que es de las sociedades en general. Y por ahí también algunos comentarios que hicimos este, sobre la influencia de Freud al hablar de que el individuo es una persona que tiene un lado oscuro, un inconsciente, y que ese lado oscuro para los artistas va a servir como un potencial para tratar de indagar justamente en ese lado siniestro de la imaginación y del espíritu, y eso les va a permitir a los artistas tratar de renovar tanto las técnicas como los temas artísticos que representan en sus obras. Entonces, bueno, ese es un poco como el preámbulo, el antecedente de lo que vimos previamente. Entonces hoy vamos a hablar pues de las vanguardias. Cuando hablamos de las vanguardias, nos referimos a un periodo histórico específico, aunque el término de vanguardista lo podemos aplicar de manera informal, pero en la historia del arte y en la teoría del arte, o en estética, cuando hablamos de las vanguardias, pues nos referimos sobre todo a ciertos movimientos específicos que ocurrieron desde finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Entonces, bueno, podríamos comenzar, me gustaría comenzar con esta frase que dice que eh, somos, dice el texto, somos enanos en hombros de gigantes. El texto se refiere, es una expresión que se utilizó, que surge hacia finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, y era una expresión para hacer mención a la cultura antigua clásica, a los griegos, a los romanos, y decir que los artistas, los artistas clásicos, los griegos y los romanos, eran gigantes, que su obra, sus ideas artísticas, su espíritu, su cultura, todo ello era realmente monumental. Esta expresión es retomada sobre todo durante el romanticismo, pero si en el inicio la expresión se refería a una especie de modestia de los hombres del presente, es decir, de los individuos del presente, se sentían pequeños comparados con Aristóteles, con Platón, con todos estos personajes del mundo antiguo. Desde luego, por ejemplo, Dante en la Divina Comedia se imagina que es acompañado por el más grande de los poetas, Virgilio, un poeta latino, un poeta romano, ¿sí? Y cómo compararse con esos monstruos del arte, pues imposible, ¿no? El hombre, el artista contemporáneo o el artista moderno, pues, es apenas un enano que se apoya en todo lo que los grandes hicieron antes. Así que el hombre contemporáneo está parado en los hombros de los gigantes. Solamente que, como les decía, a partir del romanticismo del siglo XVIII y desde luego después en el siglo XIX, la idea de la sociedad moderna, la idea de la modernidad, va a entender la frase en otro sentido. Es decir, ok, somos enanos en hombros de gigantes, pero podemos ver más lejos y podemos ver cosas que los gigantes no podían ver, porque su ángulo de vista es distinto que el nuestro. Entonces, en este sentido, esta expresión, si en un inicio está pensada como con
una cierta modestia, es decir, no nos podemos comparar con los gigantes del pasado. Ahora más bien significa un poco lo contrario, es decir, pues los gigantes eran gigantes, pero nosotros, gracias a que vivimos en una época más avanzada, podemos ir más allá que los gigantes, ¿sí? Bueno, si a ustedes les interesa leer sobre este tema, eh, hay dos libros que les recomendaría mucho. Los dos los encuentran en la biblioteca de la escuela y pues ya cuando se abran las puertas de la escuela de nuevo, pues ya van y lo buscan. Uno es el de el doctor Mark Fumaroli, Las abejas y las arañas, la querella de los antiguos y los modernos, que es justamente sobre esta idea de los enanos en hombros de gigantes y cómo fue cambiando la manera en que se entendía el pasado, ¿no? Este, cuando pensamos en el pasado, hay prácticamente como dos actitudes. Una es, el pasado fue mejor, ojalá pudiéramos ser como antes o vivir como antes. Y la otra es lo contrario, el pasado fue peor, este, y obviamente el futuro es mejor. Y ahorita incluso vivimos peor de cómo vivirán en el futuro. El futuro siempre va adelante, ¿no? Pero en este sentido de que estar adelantado es estar mejor, ¿sí? Bueno, entonces los antecedentes, el romanticismo y la revolución. Octavio Paz, en este libro que se llama Los hijos del Limo, analiza un poco estas ideas de la revolución mezcladas con el arte. Es decir, el artista también se convierte en un revolucionario porque cree que lo que él hace debe ser mejor que lo que hicieron los antiguos. Y en ese sentido, digamos que hay una idea que es muy común, la idea del genio, porque el genio puede hacer cosas, puede ver, puede sentir, puede escuchar, puede vivir de maneras más sublimes, más exquisitas, puede sentir la belleza. ¿Por qué? Pues porque es un genio. Y esta idea del genio va a ir acompañada también de la idea de que el arte es una expresión revolucionaria, una expresión que renueva la tradición, un lenguaje mucho más expresivo que el lenguaje tradicional. Entonces, bueno, esos son como los antecedentes que ocurren desde el romanticismo y hasta el siglo XIX en este ambiente, como les decía yo, de modernidad, de progreso, de descubrimientos científicos que comentábamos la vez pasada. Aquí les puse los enlaces, pueden checar el resumen de Mark Fumaroli en la página de la editorial Acantilado, o bien un artículo sobre el texto de Octavio Paz que resume muy bien las ideas del escritor mexicano. Bueno, vamos a hacer pues un recorrido muy rápido por algunos autores, empezando por los antecedentes. Como les decía yo, hay algunos artistas que prepararon el camino para los movimientos. Entonces, el primero que podríamos mencionar aquí es Charles Baudelaire, porque como ya lo decíamos en el video anterior, Baudelaire empieza a escribir sobre una belleza que ya no es la belleza tradicional. Si se pudiera expresar de esta forma, ya no es la belleza bella, sino que es más bien una belleza que rompe la armonía, la belleza del mundo moderno, que no necesariamente es la misma belleza del mundo antiguo. Entonces, en el libro de Baudelaire son poemas, los poemas retratan personajes y paisajes vistos desde una óptica muy diferente a la que se venía utilizando en la poesía y en general en el arte. Otro, otra obra icónica que también va a abrir los caminos de la literatura en particular es un poema, fíjense nada más, es un solo poema que escribe Stéphane Mallarmé, es un poema que se llama Un lance de dados y gira en torno al concepto del azar, es decir, de la suerte. Y el nombre justamente hace referencia a arrojar los dados y ver qué número te sale. Y arrojas los dados y sale otro número.
y nunca sabe uno qué números van a caer. Entonces el concepto del azar es un poco el tema del poema, ya de entrada pues es algo peculiar, pero vean que también la forma en cómo está escrito el poema es bastante peculiar. Sobre todo pensemos que esto es algo que se hace antes de las computadoras, así que es un trabajo artesanal poder lograr que en el libro las palabras queden acomodadas de esa forma, jugar con el tipo de las palabras, con el tamaño de las palabras. Todo eso forma parte de la idea artística. Así que desde el punto de vista desde la estética, el lector se enfrenta ya no solamente a la palabra escrita, pero también al espacio en blanco. Y nos damos cuenta que el papel, es decir, el espacio en blanco, la página en blanco, juega también un rol significativo porque mezclado con el concepto de la suerte, vemos que las palabras se dispersan en la página, un poco como los dados caen en el suelo sin saber muy bien el sentido de lo que quiere decir. Bueno, y llegamos a los movimientos. El primer movimiento que valdría la pena comentar es el del impresionismo. No es un movimiento como los que vamos a ver después, pero ya juegan con la técnica de salirse de la forma de pintar, el trazo sobre todo. Vean que aquí les hice unos zooms a las pinturas, pero vean que la imagen de cómo están, lo podemos ver todavía más en detalle. Eh, los trazos tan violentos que se nota la marca de la pintura. Si la idea era que la pintura fuera sutil, para el caso del impresionismo eso pues, pasa en un segundo término y es al contrario. De entrada, pone de relieve que la pintura es pintura, es decir, que es una materia que podemos ver su textura, apreciarla también. Su combinación de colores no necesariamente va a ser realista y sobre todo también un detalle es que deja de tener importancia la precisión de las formas, de los contornos, todo este tipo de detalles forma parte poco de la apuesta. En música aparece un par de, bueno, hay un par de músicos que conviven con estos pintores y que también en música se les conoce como impresionistas, aunque no necesariamente tengan como las mismas ideas teóricas sobre el arte, y obviamente en música pues es un poco distinto. Aquí tienen en los links algunas piezas para que las escuchen. Quizá Claire de Lune es una pieza hermosa, que yo les recomiendo mucho, la sonata para violonchelo y piano, de Claude Debussy, ¿no? Este, bueno, y brincándonos un poquito en el tiempo, pasándonos unas décadas, vamos a encontrarnos en música. Perdonen que ya ando ronco de tanto grabar y grabar los videos una y otra vez hasta que salgan bien. Bueno, escuchen estas melodías. Nunca han escuchado cosas como esta. Arnold Schoenberg, la Sinfonía de Cámara número 1, Opus 9, Pierrot Lunaire, ¿sí? Son unas piezas memorables. Schoenberg, o Schoenberg, como se suele decir, eh, hace unos cálculos para tratar de salirse de las tonalidades y de las armonías tradicionales. Yo no soy experto en el lenguaje musical, así que a lo mejor aquí en la videoconferencia Mariana o Carlos o alguien más pueda explicarnos un poco sobre esta revolución, pero es como si dijeran que entre nota y nota ellos juegan a encontrar otros tonos o juegan a combinar acordes que ya no son consonantes, es decir, que ya no son armónicos, pero que son más bien disonantes. Y entonces esta disonancia les permite crear unas composiciones muy originales y completamente distintas a lo que venía siendo la tradición musical. Schoenberg es de la misma época que otro compositor también muy representativo, quizá un poco más famoso que Schoenberg, que es Igor Stravinsky. Stravinsky tiene también estas composiciones que
es el rito de primavera, el Rite of Spring, y el pájaro de fuego. Y en los links les puse el rito de primavera en dos versiones, con la coreografía de una de las artistas que han revolucionado la danza contemporánea, el ballet contemporáneo, es Pina Bausch. Hay incluso una película sobre la vida de esta artista y podrán ver también un fragmentito de la película Coco e Igor. Igor Stravinsky fue amante de Coco Chanel y entonces esta película, voy a tratar de encontrarla para que la puedan ver. Eh, Muestra una escena que ahorita vamos a ver un pedacito. Muestra una escena que les puede dar una buena idea de lo que pasaba en estos años. Fíjense bien, vamos a buscarla muy rápidamente. Permítanme un momentito. Imagínense la sociedad. En el video pasado, en la presentación, ustedes podrían haber visto algunas imágenes sobre la, sobre la moda, las costumbres de este siglo XIX. Es un mundo que es muy conservador, ¿sí? A su manera, eh, pues podríamos decir que las buenas costumbres reinan en la sociedad burguesa. Recuerden que es el mundo previo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una división muy evidente entre la alta cultura, la burguesía, ¿sí? Y en esta cultura, ¿sí? Es cuando se estrena esta obra de Igor Stravinsky. Y aquí la tenemos. Vamos a ponerla al menos un par de minutitos. Bueno, en la película nos muestran el estreno de esta composición de Stravinsky en 1913 en París. Y pues en la escena vemos muy bien a la sociedad cumpliendo el rito común y corriente de un concierto. Ese es el título de la película, Coco e Igor. Es decir, la gente asiste, está sentada, la orquesta está en su cuneta tocando y en la escena del teatro van a aparecer los bailarines. La gente está pues, obviamente bien vestida porque pues es un espectáculo, no es un espectáculo popular, es un espectáculo operístico de danza y bueno, vamos a ver aquí de repente cómo comienza la danza.
Entonces, ustedes pónganse a pensar, la gente que está acostumbrada en esta época, pues, que el ballet sea un ballet clásico, estamos pensando en todos los ciclos, Cisne y de repente vemos que esta obra, más bien los bailarines maquillados con una pantalla entonces, hasta es lo Moi, je gérais. Non, je ne suis pas content. Je ne serai pas ça, lo que dice la gente es que es una vergüenza, que cómo es posible que eso esté en la ópera, en el teatro. Y desde luego la reacción es tan extrema, según las noticias de la época, la policía tuvo que intervenir, porque empezó a haber tanto escándalo en el teatro, escuchando, violento, entre quienes decían que bueno, había que esperar por ver toda la presentación, puesta en escena, y desde luego los que decían más bien que ya pararan todo, que encendieran las luces del teatro, etcétera. Al final terminan encendiendo las luces, y bueno, hasta aquí vamos a dejar ahorita este fragmento. Lo que me interesa sobre todo es que imagínense lo que es realmente asistir a un espectáculo que como nunca nadie antes lo ha visto, en un espacio en donde uno diría, bueno, en este espacio cultural, el arte tiene que ser de esta forma, pero de repente ya hay un artista con algo completamente revolucionario, porque es lo contrario de lo que uno espera del arte, ¿sí? Y esa va a ser un poco la apuesta de cada uno de estos movimientos. Cada uno de los movimientos de vanguardia va a tratar de postular cómo debe ser el arte, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues, a Igor Stravinsky y ahora sí vamos a verlo en otros movimientos. Bueno, uno, para pasarlos así poco a poquito, tienen el futurismo, que digamos que todos estos movimientos van a tratar de utilizar una idea, un concepto clave, y sobre ese concepto el arte va a jugar y a construir sus formas y sus ideas
sus apuestas, sus temáticas van a estar conceptualizadas bajo esa idea. Por ejemplo, en el futurismo, pues es la idea del movimiento, del progreso, de la velocidad. Vemos aquí un jinete con su caballo, pero lo vemos representado de forma geométrica. Los trazos quieren hacer énfasis en el movimiento. Las formas están completamente distorsionadas, es decir, no es una representación realista. Y del lado izquierdo, pues vean un poema que es La marcha futurista del poeta Marinetti. Marinetti es italiano y en Italia surge este movimiento del futurismo y vean que el poema no quiere decir absolutamente nada, pero lo que está haciendo Marinetti es que está haciendo sonidos como los sonidos de la industria, de las máquinas. Ran, ran, zaf, ran, ran, zaf, son, tum, tum, son, tum, tum, tum. Todos estos sonidos, lo que quiere expresar Marinetti es que los sonidos de la tecnología, los sonidos del progreso humano son bellos, no son ruido, son también sonidos que podemos encontrar poéticos y que como son sonidos poéticos, los podemos representar en un poema. Podríamos decirlo de esa forma. En Alemania se va a dar la Alemania antes de la guerra. En Alemania se va a dar este movimiento que es el expresionismo. Aquí tiene una obra de Kirchner y otra de Munch. Bueno, en el caso del expresionismo, vean que los trazos son muy groseros, son muy rudos, ¿no? Bueno, este cuadro de Munch es menos conocido. Ustedes conocen seguramente el del grito, pero vean que el estilo es bastante idéntico, ¿no? La idea aquí es que para que las emociones resalten, la forma del dibujo tiene que ser más agresivo, más marcado, más bruto, ¿no? Y esa sería un poco también como la idea, ¿no? Las expresiones están puestas en relieve. Luego tenemos el cubismo. Del lado izquierdo tienen un poema cubista. Guillaume Apollinaire es el que idea este movimiento del cubismo. A él lo que se le ocurre es como una idea de la ubicuidad, de la posibilidad de que la palabra nos permita oír y ver al mismo tiempo. Oímos porque las palabras tienen un sonido y vemos porque las palabras tienen una forma. Y bueno, parece un juego infantil, pero aquí lo tienen. Este poema se llama La Paloma, ¿sí? La paloma acuchillada y el chorro de agua. Entonces, bueno, es un poema que habla aquí de una paloma y el poema está acomodado, las palabras están acomodadas de manera que tienen forma de una paloma, ¿no? O asemejan una paloma. Y esto como el chorro de una fuente, ¿sí? Bueno, del otro lado tenemos el cubismo en la versión de Picasso. Para Picasso, la transformación de la figura, estos trazos que deforman los rostros y los cuerpos, y que utilizan formas geométricas, tienen esta intención de permitir ver los distintos ángulos de un rostro o de un cuerpo, de manera que, como si, vamos a suponer, pudiera yo ver el frente, el costado, el otro costado y tal vez otro ángulo distinto, todo visto al mismo tiempo. Entonces, la idea del cubismo es como si yo puedo ver, vamos a ver, no tengo aquí yo un cubo, pero bueno, a ver, un cubo, aquí. Yo puedo ver esto, porque yo estoy aquí y físicamente solamente tengo una posibilidad. Físicamente mi percepción sensible está limitada a mi punto de vista, que es Pero entonces el cubismo me permite ver y me permite ver y me permite ver y me permite ver Y entonces la deformación en realidad no es que el cubismo deforme los objetos, sino más bien la idea conceptual es
la ubicuidad, la posibilidad de estar en distintos ángulos de perspectiva al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Tenemos el suprematismo, en este caso es la corriente que viene de Rusia. Tienen del lado izquierdo un poema de Mayakovsky y del lado derecho una pintura de Malevich, aunque Malevich pues también son pintores que como conviven más o menos en la misma época y algunos de ellos pues están en un lado y luego se mudan al otro, se conocen, a veces son amigos, algunos de estos artistas están en un movimiento y luego cambian a otro movimiento, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, desde luego estamos en la época de las ideologías ya políticas, el socialismo, el nacionalsocialismo, el liberalismo, ¿no? El capitalismo, el fascismo, todas estas mentalidades ideológicas, políticas, muchos artistas las van a tomar y las van a hacer suyas y las van a utilizar para expresar a través del arte esas ideas, ¿no? Esas ideologías, que es el caso de Mayakovsky, ¿no? Y bueno, también de Malevich. Y tenemos aquí otras imágenes de Rodchenko y de Malevich, el famoso cuadro blanco sobre fondo blanco. Esta foto, como les decía yo alguna vez en clase, esta foto la tomé yo. Y pues es algo especial, ¿no? Porque ahorita lo veremos al final. Bueno, tenemos también a la Bauhaus, que es una corriente que surge más bien en la arquitectura, pero que se va a extender al diseño, y obviamente también a la pintura. Aquí tienen Walter Gropius, que es el creador de la Bauhaus, el arquitecto y quien diseña este edificio. Y vean que es un estilo arquitectónico que podríamos decir que es bastante contemporáneo, bastante moderno. Y del lado izquierdo, del lado derecho tenemos una pintura de Paul Klee, que también en algún momento tiene esta influencia de Bauhaus. Eh, Kandinsky también va a estar un tiempo con los de la Bauhaus, pero bueno, ahorita lo vemos. Luego tenemos a los dadaístas, quizá el movimiento más radical. ¿Por qué? Porque los otros movimientos de vanguardia quieren crear arte con un concepto. Pero el dadaísmo, su concepto era destruir el arte, es decir, destruir la obra de arte. De manera tal que muchas de las obras dadaístas pues están hechas para ser destruidas o no existen o simplemente parecen más bien como chistes o son efímeras. Pero bueno, tenemos algunos ejemplos de obras que sus artistas diseñaron, bueno, crearon. En este caso tienen tres imágenes. En el lado izquierdo tienen un poema y las otras dos imágenes son cuadros de Francis Picabia, ¿sí? Vean que el poema pues, es bastante peculiar, ¿no? Bueno, en esta corriente del dadaísmo se encuentra Marcel Duchamp, ¿sí? También les presumo mis fotitos que yo tomé. La famosa fuente de Duchamp, que no es otra cosa más que un migitorio, ¿sí? Este banquito flotando que en realidad se supone que representa una medusa. Ay, ahorita se me fue. Y luego la otra, ¿sí? Que también es un objeto ahí eh, que no tiene mayor forma, ¿no? Eh, bueno, estas obras escultóricas, pues vean que en realidad aquí, por ejemplo, en el caso del mingitorio, ¿qué creó Marcel Duchamp? Marcel Duchamp no crea nada, no está creando nada, está tomando un objeto y lo está poniendo en el espacio del arte, en el espacio del museo. Entonces ese objeto, que no era arte, se transforma en arte por estar en el espacio artístico. Pero el artista no ha creado nada, solamente ha creado un concepto, ha desplazado un objeto ordinario y le ha cambiado su naturaleza, ¿sí? Lo mismo diríamos con esta especie de banco, ¿sí? Bueno, más del dadaísmo. Aquí tienen una fotografía de Hugo Valls, otro poeta, vestido especialmente para un recital de poesía,
en el famoso café del Cabaret Voltaire en Suiza, en donde se juntaban los dadaístas. Y pues verán que es una vestimenta bastante peculiar para leer un poema que se llama La Ursonate de Kurt Schwitter. Vamos a escucharlo rápidamente. Vamos a ponerlo aquí. Nada más es un pedacito. Bueno, mejor lo dejamos para la videoconferencia, para no extenderme ya, porque ya estamos más de la media hora. Ok. Después del dadaísmo, o además del dadaísmo, vamos a encontrarnos con el surrealismo. Quizá de los movimientos de vanguardia, el surrealismo quizá es el más importante. Tal vez se debe a sus postulados teóricos, a sus manifiestos. André Breton, el creador del surrealismo, o de la idea del surrealismo, es un gran lector, bueno, es un lector de Freud, no sé si sea un gran lector, pero es un lector de Freud, y al mismo tiempo que Freud, según él, aunque en realidad más bien diríamos que posterior a Freud, eh, según André Breton, él ha estado pensando las mismas cosas que Freud, pero de otra forma. Es decir, él también se ha puesto a reflexionar que la imaginación es un abismo, como el inconsciente, ¿sí? Y que ese abismo, el abismo de los sueños, permitiría encontrar un lenguaje artístico nuevo que mezcla, como en la lógica de los sueños, escenas que no tienen conexión. Si pensamos en nuestros sueños, todos tendremos la experiencia de que en los sueños a veces ocurren cosas o se conectan imágenes que no tienen mucha coherencia entre sí, pero que en el sueño ocurren así y en el sueño tienen tal vez su sentido y tienen un significado. Entonces André Breton, según su idea, el sueño es una superrealidad, ¿sí? El surrealismo traducido en español, lo más correcto sería llamarlo suprarrealismo, porque en francés la palabra sur significa por encima, sobre, es la preposición sobre. Entonces, el mundo de los sueños es una realidad por encima de la realidad. Y esa es la apuesta del surrealismo, crear arte, ¿sí?, construido con la lógica de los sueños. Entonces, bueno, ese es. Ahora, hay algo muy curioso, fíjense, hay un pintor que es Henry Rousseau, apodado el aduanero Rousseau, que como verán en la primer pintura de la esquina, Rousseau en realidad es un pintor amateur que vende cuadros chiquitos, así como de, este, como para los turistas que están visitando el Louvre, ¿sí?, el Museo del Louvre, ahí en París. Imagínense la gente que quiere ir a ver las pinturas de Da Vinci, y la Mona Lisa, ¿no? Y entonces, afuera del museo, el aduanero ruso vende sus cuadritos, sus pinturas, pues vean que la Torre Eiffel aquí ni siquiera está bien dibujada, ¿no? Y los colores, pues son colores ahí muy fáciles de conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene otras pinturas, quizá también como estas, ¿no? Es un estilo que se suele decir como es un estilo naif, ingenuo, ¿sí? Pero Breton recupera las pinturas de este pintor, eh, y en sus manifiestos hace mención de él, diciendo que él era un pintor que en su momento nadie peló porque era así como, ay, pues, ¿qué, no? Pues es el que vende pinturas ahí, sus cuadrillos en la calle. Pero Breton se da cuenta de que en sus pinturas hay mucho de enigma. Por ejemplo, este cuadro que a mí me parece hermoso, que es La flautista en la selva, la encantadora de serpientes se llama, perdón. La encantadora de serpientes, si vemos una mujer completamente negra, en medio de la jungla, en medio de la selva, hipnotizando una serpiente, pero tanto los colores como la escena por sí sola son completamente alucinantes. Y entonces a eso es a lo que se refiere Breton, ¿no? Hay artistas que
crearon obras con una lógica completamente onírica, es decir, con una lógica de los sueños, y que por lo tanto merecen ser llamados surrealistas, ¿no? Aunque, claro, el surrealismo existió o surgió mucho después de que Henry Rousseau había pintado estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver unos últimos ejemplos del surrealismo. René Magritte, ¿sí? Un pintor que a mí me gusta mucho. Vean esta pintura que ahora se ha vuelto muy popular por la cuestión de el distanciamiento social y cómo nos vamos a besar a partir de ahora, así con nuestras máscaras. Vean estas otras imágenes, en fin. Luego llegamos al arte abstracto de Kandinsky, de Piet Mondrian, ¿sí? Kandinsky, que tiene un libro sobre teoría de este arte abstracto y cuál es como la lógica detrás de todos estos trazos. O sea, que no es así como que, ay, se me ocurrió pintar esto y ya. Bueno, como decíamos, es la época de las ideologías y también tenemos una corriente que busca retratar los movimientos sociales de los obreros, en particular, obviamente, de la Unión Soviética, y tenemos pinturas que pertenecen a los movimientos del realismo socialista, como este cuadro de Samokvalov, en donde vemos muy bien reflejado pues el espíritu combativo, el pueblo, la comunidad, la juventud, etcétera, ¿no? Para terminar, entonces, todos estos movimientos surgen pues desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial, las vanguardias ya no son lo mismo. Ya los grupos ya se han separado, muchos de ellos ya están haciendo cosas muy distintas, pero lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto ideológico entre el socialismo y el capitalismo. Y eso también se va a ver reflejado en el arte. Hay una tesis, hay un libro que es de cómo Nueva York robó la idea del arte moderno, que explica cómo antes de la Segunda Guerra Mundial París es el centro del arte, ¿sí? Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, como el mundo queda dividido en dos polos ideológicos, el arte va a tener por un lado a los pintores realistas, pero por el otro lado, Estados Unidos mantiene una política de comprar caro, o sea, pagar fuertes cantidades de dinero por todo el arte de vanguardia que no se identifica con el realismo. O sea, todo lo que sea contrario al realismo, véngase para acá, para Nueva York. Porque esa era una manera de impulsar un arte libre, un arte distinto al que estaban haciendo en Europa, y de esa forma muchos pintores, muchos artistas empezaron a cambiarse y a vender sus obras en Nueva York, y entonces el centro cultural se empezó a mover y se desplazó hasta Nueva York. Y vean el contraste, por un lado tenemos a Jackson Pollock, y por el otro lado a Diego Rivera. Vean que la pintura de Pollock es de un abstracto completo, no hay nada de formas identificables, es una expresión completamente caótica, y en cambio, en el mural de Diego Rivera lo que tenemos es ideología pura y dura, ¿no? Marx guiando al pueblo, señalándole cuál es el camino que tiene que seguir. Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de el desenlace un poco de todas estas cuestiones. Vamos a terminar, pues, con algunas ideas clave. La vanguardia es una apuesta por renovar el arte, pero al mismo tiempo se va convirtiendo poco a poco en una crítica de la tradición, en una crítica de las convenciones sociales. ¿Por qué la gente dice que esto es bello? ¿Por qué no puede admirar la belleza de otras cosas? ¿Por qué la gente está acostumbrada a ver esto como obra de arte? ¿Por qué no podemos ponerle estas otras cosas y que también sean obra de arte? Entonces la vanguardia va a transformar el arte
y lo va a convertir no solamente en un elemento estético, sino también en un elemento ideológico, crítico de la realidad. Pero es un elemento ideológico muy peculiar porque no da argumentos, sino simplemente nos muestra una realidad alternativa, una realidad más crítica, más burlona, más sarcástica, más absurda, más violenta, en fin. Aquí tienen la imagen muy famosa también de Marcel Duchamp, ¿sí? El cuadro se llama LHOQ, LHOQ, que en francés se lee muy rápido, dice LHOQ y significa tiene calor en el trasero, tiene el trasero caliente, en fin. Es una impresión de la Mona Lisa a la cual le pinta bigotes y le pone esta frase. Entonces es una manera de burlarse de la realidad, pero al burlarse de la realidad, pues obviamente está criticándola, ¿sí? Bueno, las vanguardias van a postular manifiestos, van a decir, el arte debe ser de esta manera, ¿sí? Como en el caso de Breton, el arte debe inspirarse de los sueños, o como en el futurismo, el arte debe inspirarse del progreso y la tecnología, o, en fin, cada uno de los movimientos tiene su concepto y su deber ser. Y, desde luego, la vanguardia transforma la sensibilidad. ¿Cómo la transforma? Fíjense. Tradicionalmente el espectador se pregunta por la belleza, es decir, hace una pregunta estética. ¿Esto es bello? ¿Esta obra de arte es bella? Pero a partir de las vanguardias hay un cambio de pregunta. Ya no es una pregunta estética, sino que va un paso atrás, es decir, es una pregunta ontológica. Ya no pregunta si esta obra de arte es bella o no, me gusta o no me gusta, como decíamos kantianamente, sino que más bien dice, este objeto, ¿es arte o no es arte? ¿Sí? Y aquí tienen una obra muy peculiar que se llama, se los voy a poner, se llama Dibujo de Kooning borrado, por Robert Rauschenberg. Rauschenberg toma un dibujo de un artista que se llama, Kooning y lo borra. Y entonces eso es lo que presenta Rauschenberg como su obra de arte. Pero entonces vean que en esta transformación de las vanguardias, pues hay un cambio muy radical. Bueno, en la presentación les he dejado una lista de lecturas clave que podrán consultar. Si les llama la atención, algunas los pueden encontrar en internet, otros en la biblioteca de la prepa, o los pueden pedir en la biblioteca de la universidad. En fin, bueno, pues, por cierto, termino nada más con esto. En la Universidad de Guanajuato hay un doctor, que es el doctor Benjamín Valdivia, que se ha especializado justamente en estos temas de cómo las vanguardias han venido a transformar completamente la estética y la sensibilidad del arte y de la sociedad contemporánea. Bueno, pues aquí le dejamos. Les voy a poner unas lecturas para que las consulten. A ver, me gustaría más bien que en la próxima videoconferencia, en lugar de hablar de una lectura, hablemos de estas obras. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les parece más curiosa? ¿Cuál les parece más absurda? ¿Qué es lo más raro que han visto como obra de arte? En fin, nos vemos y ya. Yo quería que este video fuera más cortito, pero pues no se pudo. Hasta luego.